Hola a todos, bienvenidos una vez más a la clase del mar. A ver, hoy quería hacer un par de cosas. Quería un poco cerrar más o menos el ciclo del mexicano, ver una horita más para tener un ejemplo más del movimiento chicano y de lo que hacían, lo que se escribía en esos momentos, que tiene mucho que ver con los derechos civiles de las personas hispanas. Y luego pasar al ciclo donde vemos un poquito la literatura puertorriqueña en Estados Unidos, de dónde sale sobre todo, cómo llegan aquí los puertorriqueños, por qué no se han ido, por qué siguen acá, pero ver de dónde nacen los temas de la literatura puertorriqueña en Estados Unidos, que arranca en Nueva York. Pero antes de eso, antes de ir a la obra de Movimiento Chicano que quiero leer hoy, y a hacer un poquito de lo que es la historia, puertorriqueña en los Estados Unidos, quería que ustedes vieran sus propias contribuciones a la literatura hispana de los Estados Unidos. Porque ya ustedes no solamente han leído, sino que también han contribuido a la literatura hispana de los Estados Unidos. Eh, y eso obviamente se ve claramente en el siguiente documento que les voy a compartir y que es donde junté las odas. Entonces lo que vamos a leer ahora son su contribución a la literatura hispana de los Estados Unidos en el 2020 con respecto a un elemento de la identidad hispana que ustedes admiran y por eso alaban. Yo voy a presentar esto primero. Ay, ¿qué pasa? Entonces, ¿lo pueden ver? Sí. Sí. Perfecto. Entonces son las odas. Esto es lo que ustedes me presentaron a mí con respecto a las odas y a diferentes elementos de la literatura, de su identidad que ustedes admiran y que por eso escribieron un pequeño poema sobre esto. Entonces, lo que hace, yo menciono un nombre y un número para que la persona que yo asigne lea el poemita que tiene ese número, que lleva ese número. Entonces, les asigno un número y ustedes leen el poemita que tiene ese número para que leamos la contribución que ustedes han hecho a la literatura hispana de los Estados Unidos con sus odas. Entonces, vamos a comenzar desde arriba. Cintia, número 1. Número 1. Una Sí. oda al rellenito, querido rellenito, dulce y sabroso, hecho de plátano y frijol, frito, sabroso y me encanta comerlo en el verano. La oda al rellenito. ¿Qué es un rellenito? Yo nunca he comido un rellenito. ¿Alguien lo conoce? En Guatemala es plátano que lo hacen como en una, como tipo paste, y luego adentro lo hacen como en una tortillita y le meten frijol dulce y luego lo hacen como en un, like a little meatball or Y something. lo fríe. Y al final se fríe. Y lo fríen y luego se puede comer con crema y queso. ¿Y el plátano que usan es el plátano maduro o el plátano verde? El plátano maduro. Maduro, o sea, ya dulce, un poquito. Ya lo entendí. Pues yo también ya quiero probar el rellenito. No tengo ninguna idea. Lo he probado, solo que no sabía que se llamaba así, que Ajá. era algo típico de Guatemala. Sí, Mira qué interesante. yo probé algo parecido en Costa Rica, pero no me acuerdo del nombre que le tenían en Costa Rica y no lo rellenaban de queso, como de queso blanco. Zulema, la número 2. Oda al chile, comida rica enchilada, que es spicy como llamarada, gracias al chile grandote, es verde y coloradete. Coloradote, muy bien. La oda al chile, grandote y coloradote. Muy bien. Dania, la número 3. Arepa con queso. ¿Va, ya viene o va viene?
Va bien. Va bien. Más café colombiano, no les olvide el sartén. Va a quedar, va a quedar muy bacano. Please, no one be late to brunch. ¿Quién nunca de colombiano? Las arepas con queso. La oda a las arepas con queso. Catherine, ¿puedes leer la número 4? A, a mi madre querida yo jamás podré olvidar, mientras yo viva, mientras mi alma pueda amar. La bendita madre mía en infancia me guió, de sus manos mil caricias y mil besos recibí, sus consejos mis delicias y su eterno amor sentí. Eso, es una alabanza a la madre, ¿verdad? Que es parte de nuestra identidad, porque de ellas heredamos mucho de lo que aprendemos sobre nuestra cultura. Jessy, ¿quieres leer la número 5? Okay. After the club, mis amigas quieren tacos and we go watch all the vatos. Con cuidado que no quiebren esos platos que contienen esos tacos. El tequila ya tiene gritando hasta la madre. De mí no se rían, soy mexicana hasta la sangre. Entonces es como una oda a los tacos, ¿no? Más o menos así. Muy bien. Sonia, ¿puedes leer la número 6? Ellos eran doble porque no querían ser pobres. Vinieron a buscar salud con la buena actitud. Muy bien, me imagino que es oda a los padres, a los ancestros que vinieron acá, a Estados Unidos. Luis, la número 7. Rico asado color rojo, que te mantienes caliente esperando comerte con mi diente, sazonando con chile rojo, esperándote con antojo. Muy bien, esa es la oda al asado rojo. Entonces habrá uno verde, digo yo. Si hay uno rojo, tiene que haber uno verde. Yulisa, la 8. Ese dulce, ardiente trago para sanar y olvidar. Denme un shot para mi tierra que hoy quiero recordar. Mi hermosa tierra natal. Me dicen, canta y no llores. Oh, qué fácil is that to say. Denme un shot con un limón que hoy quiero recordar. Mi hermosa tierra natal. Ay, esa se inspiró, ¿verdad? Como con ternura, con nostalgia, con melancolía, Con el tequila. de tomar tequila y recordar y llorar. Xavier, la 9. They call me La Baleada y vengo de costa rellenita de frijoles. En Honduras soy famosa. Ok, ahora de eso otra traducción. ¿Qué es la baleada? ¿Alguien me dice qué es la baleada? Es una tortilla de harina que le ponen frijoles, le ponen crema y le ponen queso así desmenuzado, el rallado, ajá. Entonces la base es tortilla de harina, la base. ¿Qué Uh-huh. Con frijoles y crema y queso. Y también las venden, también no solamente es con frijoles, también les puedes poner huevo, chorizo, carne, de todo. Uy, ya le tocó así invitar. Se llama Baleada Express, que son gigantescas, por cierto. Pero las típicas solo vienen con frijolitos, crema y queso. Esas son las típicas. Pues esas me han invitado. Esas No, yo ya quiero también baleadas. Va a serme la lista para ver a dónde voy este fin de semana. Blanca, ¿puedes leer la número 10? Oda a la cumbia. Cumbia de mis amores, cumbia que mueve mi ser, cumbia de los 1000 powers, cumbia que me permite ver, cumbia hasta los amaneceres, cumbia que llena mi ser, cumbia que logras en mi prender. Eso, la oda a la cumbia, el ritmo, ¿no? Un ritmo de cumbia que es, bueno, de Colombia, pero ya en todas partes tenemos una versión de la cumbia, incluso varias versiones de la cumbia en el mismo lugar. A ver, ¿quién me queda? Jasmine, ¿estás presente? Sí. La número 11. Ok. Oda al taco, tortilla hecha a mano, lleno de una delicia, será trompo, bisteco, pollo, con cebolla y cilantro.
Viajaré lejos y cercano, nada malo, mi linda Vicia. Entonces, otra oda del taco. Muy bien, que va ganando el taco y hasta ahora, yo creo. Las odas, la alabanza. Nayeli, la 12, si puedes. No, no está Nayeli. ¿Qué tal es? Wensi, la 12. En la luz en la luz del sol brillas como las estrellas de medianoche. Mis manos se sienten frías, mi abrigo en el estuche. Esa es la oda a qué. ¿Qué dirían ustedes que es una oda? Esta de en la luz del sol brillas como las tardes de medianoche. Mis manos se sienten frías, mi abrigo en el estuche. ¿Será la nieve? Como la nieve, ¿no? ¿Quién se quedó sin leer? ¿Alguien se quedó sin leer? Nosotros estamos presentes leyendo. ¿Dania, leíste? Sí, sí, leí. Ok, pues comenzamos otra vez. Cintia, la 13. Desde mi país querido, pues me vienen mis frutas, hasta United States han venido. De pupusas disfrutan, la plancha hace un nice sonido. Para mí son mis favoritas. Muy bien, otra oda. Ya van empatando las pupusas con los tacos, ¿ven? Que vean. Zulema, la 14. Sí, en mi lindo México hay muchos refrescos, pero nada se compara a la linda joya de manzana, incluyendo mi vida like a chocolate Godiva. Me la tomo enterita y sin medida. Entonces se trata como la oda o la alabanza a la soda, ¿no? De manzanita, ¿no? Está feo. Catherine, la 15. Las tunas que crecen en los nopales, hay variedad de sabores y colores. Con orgullo las como, pero solo en meses de julio a agosto. Mis Zacatecas con sus tunas jugosas. En los cerros se van los nopales hermosos. Y entonces aquí tenemos la referencia, no tan solo a lo que le gusta, pero también al lugar de donde procede la tradición de comer nopales, al menos para esta persona, ¿no? ¿Qué tal Blanca, la 16? Ode to el taco. De bistec, por favor, y con tanto amor. Los quiero con todo, ya me acomodó. Tortilla de maíz, como es mi raíz. Y con salsa verde, porque nunca pierde. Ve a googlear para ver el lugar que llegará a cruzar la taco truck. Muy bien, perfecto. Antes había que realmente saber dónde estaban porque no estaban en toda la ciudad. Yo me recuerdo cuando me mudé a Houston, la novedad de los camioncitos de comida eran los únicos que existían en la ciudad. Cuando vine a Houston eran los que seguían a los trabajadores de la construcción. Entonces no existían así que el público en general iba, sino ellos asistían y ayudaban y le daban servicio a los trabajadores de la construcción y iban simplemente donde estuvieran construcción, se estacionaban. Y la primera vez que yo me detuve fue precisamente en uno de esos. Dije, pues si ellos pueden, ¿por qué no yo? Y me detuve donde estaban los trabajadores de la construcción, me bajé, pedí, comí y de allá para acá sigo. Xavier, la 17. El Chicharito de Mexican. A la pelota va jugando. Viva el color verde, viva el color blanco, viva el color rojo. México va representando. Y el Chicharito es el jugador, ¿verdad? De fútbol. Jessie, la 18. I don't want to no tiene fuerza. No transmite lo que siento. Tan corto queda el sentimiento que es mejor no decir nada. No hay como el dicho candente, mi amor no me da la gana. Esto es como una oda ¿qué? Al despecho del amor y decir, no, yo me voy porque no me da la gana.
La reafirmación de la fortaleza femenina, digo yo. Ahora sí, Nayeli, ¿puedes leer la 19? Nosotros los americanos nos gusta dar nuestra mano humilde con los chicanos, porque somos los paisanos. Celebrate, mi hermano. Muy bien, y para terminar, una sí que nos une a todos, ¿verdad? Nos unimos todos en esta alabanza, en esta unión de los latinoamericanos, de los hispanos, los latinos en Estados Unidos. Si yo les preguntara a ustedes, como poetas, ¿verdad? Como escritores, con esta experiencia que tuvieron ustedes, si se dedicaran a la poesía, ¿qué les reta un poquito más? ¿Mantener esa rima o mantener esa métrica? ¿Qué es más difícil para ustedes? Mantener la métrica. ¿La métrica? Sí, yo diría la métrica también. ¿Serio? No pasó. Entonces, el vocabulario, las rimas sí surgen más fácil, natural. Es más fácil. Ajá. Pero la métrica también Sí, porque se le tiene que estar buscando la letra que rime, que sea acabar el número, y muchas veces uno tiene el pensamiento, pero tiene que cortarle y tiene que buscar otra letra para que quede cabal en la rima. Y es más trabajoso. Exactamente, ese es el proceso. Y con práctica se puede hacer. De hecho, hay mucha gente que lo hace en vivo, lo hace al instante, le dan un tema. Esto, en muchos otros países tienen estas competencias de trovadores, donde se le da un tema al trovador, se pone un ritmo de música casi siempre de décima, y el trovador crea una poesía al instante, inventada, con ese tema en particular. Pero toma práctica, obviamente, hacer esto. Mientras más lo hagan, más fácil les sale. Ahora quería pasar simplemente para concluir un poquito del ciclo del movimiento chicano a un último poema, otra vez que vemos elementos. ¿Qué vemos cuando pensamos en el movimiento chicano? Vemos personas que están escribiendo casi siempre para hablar de su identidad, ¿verdad? ¿Quién soy yo en estos dos mundos? Una cultura híbrida que tengo yo, una identidad híbrida que tengo yo, que hablo un poquito de español, que también hablo inglés, que tengo problemas de adaptación en el sentido de que no se respetan todos los derechos que tenemos, y cómo vemos esto, y cómo luchamos y cómo despertamos para unirnos y luchar por nuestros derechos. Eso es más o menos lo que uno ve cuando piensa en el movimiento chicano. La identidad, lo indígena, lo americano, lo hispano y la lucha por los derechos. En la página 126, antología 126, o sea, 123. 1, 2, 6. Sí, 1, 2, 6. Llegamos, se llama Buen Raza. O como pregunta, Buen Raza. ¿Cómo se llama? Buen Raza. Es que en el ebook es en otra página diferente. Lo busco por nombre. Está en inglés, la primera palabra del título es Buen Raza como pregunta. Ok, ya la encontré. ¿En qué página estaba? En la 3513. El 3513 del ebook. Muy bien. ¿Alguien quiere comenzar a leer? ¿Tiene un poquito? ¿Algún voluntario quiera leer? Okay. ¿El poema o...? El poema como nada más, el poema. Buen raza. Buen raza. When yesterday gone, and mañana doesn't come. For he who will, no morrow. Only for he who is now, to whom when equal now. He will see a morrow, mañana la raza. La gente que espera no verá mañana. Our tomorrow is hoy, ahorita. Que viva la raza, mi gente. Our people to freedom when, now, ahorita, define tu mañana hoy. Ese es todo el poema, ¿verdad? Ese es todo el poema. Otra vez que vemos el uso del sonido, vemos que ya hay una métrica definida, que salta de la métrica, que la rima no es muy constante, y que aparte del canto tenemos un mensaje pues de solidaridad, de unirnos y de luchar por algo. Entonces, en este caso es
el tema es sobre algo que no vendrá mañana. ¿Y qué no vendrá mañana si no lo hacemos nosotros? ¿Qué no viene mañana de acuerdo al poema? Búsquenlo, está claro en el poema, una pregunta clara del poema. ¿Qué no vendrá mañana? Cuando dice, when does, ¿cuándo vendrá? No va a venir mañana. ¿Y qué no vendrá? Esto está muy relacionado con The freedom. La libertad. ¿Y cómo lo saben? Y si me tuvieran que comprobar eso con una cita, ¿qué citarían del poema? Literalmente, ¿dónde lo dice? Perdón, ¿cuál es la pregunta? ¿Dónde lo dice literalmente en el poema que ustedes pueden citar el poema de que se trata de la libertad? Al final del poema que dice que viva la raza mi gente, our people to freedom well. Muy bien. Now, ahorita define tu mañana hoy. Exacto. Esa es la cita clave que define el tema de esta poesía. Entonces, ¿cuándo ocurrirá? ¿Cuándo ocurrirá nuestra libertad civil, ¿verdad? No estamos de esclavitud, porque recuerden que esto está muy emparentado con el movimiento de los derechos civiles de los años 60 también, ¿verdad? De los afroamericanos, y es más o menos el mismo estilo de mensaje de Martin Luther King, la libertad, como mexicanos, de que nos respeten nuestros derechos. ¿Cuándo? Entonces, ese es el llamado en esta época a las personas, y que podemos todavía hoy en día seguir utilizando este tema, ¿verdad? De cuándo llegará la libertad, porque él dice que no llegará si no despertamos. Si no participamos, si no nos unimos, si no reclamamos, no va a llegar la libertad. ¿Y cuándo es el momento? La queja no es tanto, si leen el poema, no se queja tanto del sistema social que oprime al hispano, se está quejando del hispano que no hace nada, ¿verdad? No se une, que no protesta, que no exige, que no se involucra en la política para cambiarlo. Entonces, es un llamado de unión, de activismo hacia la comunidad hispana. Pero esto es muy típico del movimiento chicano, ¿sí? Este llamado a la lucha por los derechos civiles. Cuando piensa en movimiento chicano, piensa en la década de los 60, movimientos civiles, de derechos humanos, de derechos cívicos de los Estados Unidos, pero además del uso del inglés y el español, y muchas veces de la influencia de lo que es la cultura indígena en nuestra época. Ahora quiero hacer un pequeño alto para pasar a otra etapa del curso, una etapa que comenzamos a hablar de la contribución de la literatura puertorriqueña a la literatura hispana de los Estados Unidos. Entonces, esto es una parte totalmente. Yo les voy a hablar un pequeño resumen de la historia, de cómo ocurre, cómo llega la relación que tiene Puerto Rico con Estados Unidos, y luego hablamos un poquito de cómo o qué tipo de literatura se produce en los Estados Unidos por los escritores puertorriqueños. Entonces, para comenzar, ¿conocen el término boricua ustedes? Sí. ¿Lo han escuchado? ¿En qué contexto? Se refiere a los puertorriqueños, ¿no? A la gente puertorriqueña. Cierto, se refiere a los puertorriqueños. ¿Y sabían de dónde viene el término boricua? ¿Por qué le decimos así? No. ¿No? Muy bien. Igual que el movimiento chicano, ¿verdad? Que reclama como que esa herencia indígena que tienen los mexicoamericanos, ¿no? Y Aztlán y toda esta simbología azteca que tienen la sangre mexicoamericana. Los puertorriqueños también tienen una conexión muy fuerte con una herencia indígena caribeña. Obviamente una herencia indígena caribeña nostálgica, porque no existe, en el sentido de que la población indígena del Caribe desaparece en los primeros 50 años después del descubrimiento. Totalmente. Se estima que habían hasta casi 7 millones de personas en el Caribe
esas personas desaparecen totalmente. No existe una cultura indígena del Caribe. Murió mayormente a causa de enfermedades europeas. Desaparece y el poquito que queda es consumido por la cultura española. No quedan nada que tenga que ver con una aldea, como un lugar. El idioma desaparece, las costumbres desaparecen, pero por lo mismo el puertorriqueño siempre se identifica mucho con esa herencia indígena perdida. Y boricua es la forma de hacer esto en la medida en que viene de los habitantes de la isla de Borinquén. Entonces, la isla de Borinquén es el nombre indígena de Puerto Rico. Entonces, Puerto Rico es Borinquén, que es el nombre taíno indígena del Caribe, y por ejemplo, y por eso la gente de Borinquen se le llaman boricuas, porque vienen de Borinquén. Simplemente la conexión del nombre indígena de la isla, y la isla sacamos boricua. ¿Habían escuchado también el término jíbaro? ¿En algún momento la palabra jíbaro les suena a algo? Tal vez no. No. Se oye como una canción de Celia Cruz. Ajá. Sí, sí, jíbaro soy. Es otra palabra, y más adelante les aclaro la importancia de esa palabra, y sobre todo para el inmigrante puertorriqueño en Estados Unidos, la palabra jíbaro tiene un contexto muy particular, muy nostálgico. Pero comenzamos siempre con una pequeña historia de cómo llega esta conexión a Puerto Rico, que está en el medio del Atlántico. Si ustedes buscan el mapa y buscan Puerto Rico, verán que está perdido allá, lejos en el Atlántico, entre África y América. ¿Y cómo llega a la Unión? Bueno, obviamente el descubrimiento, 1493, un año después, se descubre el hemisferio de América, se descubre en el segundo viaje, en 1493. En 1508, o sea, unos 15 años después del descubrimiento, se descubre y los españoles no mandan gente a Puerto Rico, porque era muy pequeño, no había mucho allí. Pero en 1508, la corona española envía a Juan Ponce de León a que colonice la isla, o sea, a que lleve gente española y cree poblaciones españolas en Puerto Rico, que hasta ese momento y por los 15 años después del descubrimiento seguía siendo una isla habitada por indígenas nada más. Entonces llegan los españoles, establecen la colonia puertorriqueña en la isla en 1508, y se forma lo que se llama los criollos. ¿Has escuchado el término criollos? Se usa en toda América Latina, pero muchas veces uno confunde qué significa, o significa algo diferente porque ha cambiado el significado a través de los siglos. En términos de colonización, los criollos son la gente europea que nace en suelo americano. Fíjense en eso. Eres español, ¿verdad? La corona te manda a América en aquella época como parte del gobierno de México, donde sea, y tú tienes familia en esos territorios españoles. La gente que nace de sangre europea en estos territorios son criollos. Entonces, de muchas formas, no somos herederos de los criollos que se quedaron en este. Disculpe, ¿podría repetir? Es que lo que pasa es que se escuché entrecortado. Los criollos son gente europea que nace en territorios americanos. Ajá. Entonces, por ejemplo, pues obviamente tenemos la sangre indígena de la gente que lleva aquí milenios, ¿verdad? En América, pero al lado tenemos la sangre española, y uno puede ser un español que nace en España y viene acá y se regresa a España, o llega acá y se queda a vivir, o puede ser un criollo que es una persona de padres españoles, pero nacido en América. O sea, ya no se le consideran exactamente españoles, se le consideran criollos, y de hecho los criollos no tenían los mismos derechos que los españoles. Entonces, si tú eres criollo, naces acá, aunque tus padres sean españoles, no tienes los derechos que los españoles. Bueno, de todas formas, así Puerto Rico se hace una colonia de España
muy poca población en Puerto Rico por muchos siglos. No es como el resto de América, que los españoles se extendieron, crearon muchas ciudades. En Puerto Rico no había mucho que hacer. No había minerales, no había oro, no había plata, no era grande. Entonces no había mucho que hacer en Puerto Rico en términos de explotar Puerto Rico por los recursos como los españoles en otras partes de América. Y entonces España realmente por 3 siglos, al punto que hay un periodo en la historia del siglo XVII de Puerto Rico en que por 11 años no llega un barco español a la isla. O sea, por 11 años pasan los barcos a Cuba, a México, pasan a Centroamérica, pasan a Sudamérica, no se detienen en Puerto Rico porque no hay nada. Lo que había una población bien pequeñita, se estima que habían cerca de 1 millón de personas. Cuando los indígenas mueren, quedan solamente los pocos españoles que llegaron, la población es de 1.500 personas, 2.000 personas en toda la isla. Entonces, muy pocas personas no hayan recursos para explotar, se abandona Puerto Rico totalmente. Es muy pobre Puerto Rico. Y lo que ocurre, que llama la atención de España, es en 1821, cuando ocurre la independencia, ¿verdad?, de todos los países latinoamericanos, logran liberarse de España en 1521 y se establecen todos los países que conocemos hoy en día como latinoamericanos, ¿no? Desde México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, bueno, Panamá después, pero en América, todos los países en 1821 reclaman su independencia, se hacen repúblicas independientes, ya no hay españoles acá, lo que hay son criollos que se quedan con el gobierno local, ¿verdad? Eso no ocurre con Puerto Rico. España, sin embargo, se queda con Puerto Rico, se queda con Cuba como parte de sus territorios. Pierde todo lo que tenía España, menos Puerto Rico y Cuba. Entonces, en 1821, todos los países eran independientes, menos Puerto Rico y Cuba, sigan siendo parte de España. ¿Y qué pasa? Hay muchos productos tropicales, ¿verdad?, que son importantes para la economía de España, que el café, que el azúcar, que el tabaco, y de repente España se queda sin su trópico para cultivar esos productos que son tan importantes para España. ¿Y qué hace? De repente descubre que existe Puerto Rico. Lo tenía abandonado por 300 años, de momento dice, por lo menos tenemos a Puerto Rico y a Cuba. Vamos a entonces a cultivar caña, cultivar tabaco, cultivar café en esas dos islas, que es lo único que nos queda. Y así es como España redescubre a Puerto Rico, comienza a poblar realmente a Puerto Rico, y la población va de muy pocas personas subiendo a través del siglo XIX en cantidad. Entonces, sube increíblemente porque es lo único que le queda a España en América, Cuba y Puerto Rico. Es cuando llega la fundación de ciudades de Puerto Rico, las fundaciones de edificios más o menos grandes, porque hasta ese momento era muy pobre Puerto Rico. Esto no le dura mucho a España, porque en 1898, o sea, 1821, Puerto Rico se queda bajo el dominio español, comienza a explotarlo España en términos de agricultura, y en 1898, o sea, unos 70 años después, Estados Unidos le quita a Puerto Rico. Entonces, en 1898, Estados Unidos le declara la guerra a España, con Cuba y Puerto Rico. No dura mucho la guerra, no hay mucha oposición de España, y logra entonces Estados Unidos apoderarse de Cuba y de Puerto Rico. Entonces, cuando ocurre eso, Estados Unidos decide que le va a entregar a Cuba a los cubanos. Entonces, era Puerto Rico y Cuba, y Cuba, como ha luchado tanto por la independencia contra España, se ha ganado, se ha merecido el derecho de ser su propio gobierno, y forma un gobierno independiente. Puerto Rico, que no tenía esa lucha contra independizarse, Estados Unidos decide que Puerto Rico. Puerto Rico, así es como pasa a ser Puerto Rico parte de Estados Unidos. Porque entre Cuba y Puerto Rico, Cuba lo entrega a los cubanos y Puerto Rico se queda Estados Unidos con
con Puerto Rico como un botín de guerra y establece un gobierno militar que dura casi 50 años. Puerto Rico, por 50 años, era gobernada por una persona que era que el presidente de Estados Unidos dejaba. Entonces, no había voto en Puerto Rico. La gente no votaba, los puertorriqueños no votaban, no elegían a las personas que los gobernaban. Esas personas las elegían en Washington, eran americanos, los enviaban a Puerto Rico y ellos ejercían el gobierno en Puerto Rico. Entonces, obviamente, un americano que nunca ha vivido en Puerto Rico, que no conoce el trópico, que no conoce la sociedad, ocurrían muchos problemas en Puerto Rico por eso. En 1900 exactamente se crea la ley Foraker en la que Estados Unidos dice, definitivamente vamos a quedar con Puerto Rico como una posesión. Entonces, anuncia ante el mundo entero en una ley, la ley Foraker, que Puerto Rico no va a ser independiente, que no va a ser de los puertorriqueños, que va a ser parte de los Estados Unidos. En 1917 hay otra ley en el Congreso americano que es el Acta Jones, se llama Acta Jones, donde, pues una vez que Puerto Rico pasa a ser parte de los Estados Unidos, ¿qué hacemos con los puertorriqueños? Son ciudadanos. En 1917 se decide que en efecto los puertorriqueños son ciudadanos americanos y que tienen los mismos derechos de cualquier ciudadano americano siempre y cuando estén en suelo americano, no en Puerto Rico. Es muy curioso. Ellos tienen la ciudadanía americana en el suelo americano. Si están en Puerto Rico, realmente no tienen ciudadanía, aunque dice que sí. Pero hay muchos problemas de salud y economía. Ocurre un fenómeno muy interesante porque Puerto Rico era una economía de finca, como le dice uno. La economía de Puerto Rico era, en la región española, Puerto Rico, era simplemente las personas tienen un terreno y funcionaba en Puerto Rico. No había industrias, no había gente de dinero, era simplemente cada persona tenía un terrenito y ahí cultivaba lo que comía, la familia. Es la finca que le llaman en Puerto Rico, la finca, que sale en muchos cuentos, en muchos poemas, en muchas novelas, la finca, porque es el terrenito que uno tiene en su país, ¿verdad? Así encuentra Estados Unidos a Puerto Rico, con una economía donde cada familia tenía su pedacito de tierra y cultivaba. Eso no va con Estados Unidos porque Estados Unidos es una cultura pues de explotación comercial, ¿verdad? De comercio. Y lo que hace Estados Unidos es lo siguiente, a principios del siglo XX, le da unos terrenos a algunas compañías americanas para que se dediquen al cultivo de azúcar, de tabaco, de café, mayormente azúcar. Y les permite a esas compañías americanas ofrecerle a las personas que tienen un terrenito un dinerito a cambio del terreno, y a cambio de ese terreno y ese dinerito los puertorriqueños aceptaban ser empleados de esas compañías americanas. En otras palabras, le quitaban la tierra y se las daban a las compañías americanas, y en lugar de tener una tierra donde cultivar, de repente eran empleados, eran peones de la compañía americana. Y de esa forma prácticamente les roban las tierras a las personas en Puerto Rico a principios del siglo y se las dan a las compañías americanas, y ahora los puertorriqueños son simples empleados de las compañías americanas. El problema era que era a un salario muy bajo, muy pobre. De hecho, mucha de la gente que trabajaba para las compañías americanas quedaban en deuda y nunca recibían un pago, porque las compañías americanas tenían almacenes, y como la gente necesitaba comida porque ya no tenían el terrenito, toda la comida, todas las necesidades que tenían las familias, las compraban en esas almacenes de las compañías americanas y te lo descontaban de tu salario. Entonces, un salario bajito y encima tú le compras a la misma compañía americana a precios altos, al final la compañía americana no te debía nada, porque todo tu salario te lo gastaste en el almacén. Entonces la gente trabajaba por miseria, no recibía nada, recibía lo mínimo para comer, y eso ocasiona que en Puerto Rico caiga una gran pobreza, y por eso comienza la migración a Estados Unidos, ¿no? Los años 20, los años 30,
la familia eh, eh, que padece hambre, que ya no tiene el terreno, porque el terreno se lo vendieron a las compañías americanas, que no tiene, que está en deuda con las compañías americanas, surge esta idea del gobierno americano y el gobierno local de hacer que las personas emigraran a Estados Unidos donde había mejores salarios. Así comienzan a llegar los puertorriqueños a Estados Unidos. No funciona muy bien porque la idea original era hacer un poquito lo que habían hecho las compañías americanas en Estados Unidos por los mexicanos, que los buscaban como braceros para trabajar por temporadas en Estados Unidos. La idea era hacer lo mismo con los puertorriqueños. La diferencia es que los puertorriqueños, como eran ciudadanos, no tenían esa obligación de regresar a Puerto Rico como los braceros, ¿verdad? Entonces se quedaban en Estados Unidos y cuando no le convenía el trabajo en la granja americana, comenzaron a mudarse a las ciudades grandes de Estados Unidos. Entonces los puertorriqueños inicialmente se suponía que era como un programa bracero de puertorriqueños para trabajar en los campos. No funciona. Los puertorriqueños, como son ciudadanos, se pueden quedar en Estados Unidos y es lo que hacen. Entonces se van a las grandes ciudades, se van a Chicago, se van a Nueva York y de ahí comienzan a salir las colonias de los puertorriqueños en Nueva York, de las personas pobres que emigraron a Estados Unidos y que se quedaron porque encontraron mejores salarios, mejor forma de vida de lo que tenían en Puerto Rico en la pobreza. Y así continúa hasta el 1952. En el 52, por mucha presión internacional, o sea, no fue un regalo que hizo Estados Unidos a Puerto Rico, hubo mucha presión internacional en Estados Unidos de que estaban explotando a Puerto Rico, que necesitaban darle libertad a Puerto Rico o un gobierno propio. Y entonces se establece el gobierno propio de Puerto Rico en 1952, donde ya tenemos un gobernador electo por la gente de Puerto Rico, un Senado electo, una Cámara de Representantes electos y una Constitución que funciona para Puerto Rico solamente. Seguimos siendo ciudadanos, pero los derechos ciudadanos solo aplican si vivimos en Estados Unidos. Si vivimos en Puerto Rico, tenemos las leyes locales, bajo la jurisdicción americana, pero leyes locales, mientras que si vamos a Estados Unidos, ya nos convertimos con pisar Estados Unidos, tenemos los derechos de un ciudadano americano en Estados Unidos, pero no en Puerto Rico. Igual continúa la pobreza, otro fracaso del gobierno local esta vez, en términos de la economía, y otra vez comienza la migración en los años 40 y 50 a Estados Unidos, una migración grandísima, esta vez a Estados Unidos, prácticamente y solamente a las ciudades americanas, Nueva York y Chicago, es que son los puertorriqueños de los años 40 y 50. Y más o menos así que se establece cómo llegan los puertorriqueños a Estados Unidos, ¿verdad? Son a través de hacerse parte de Estados Unidos, mucha pobreza cuando perdieron sus tierras y después cuando cambia un gobierno local, fracasan los programas, los proyectos económicos y vuelven y hace una oleada de migrantes a Estados Unidos. En Puerto Rico, si ustedes ven el mapa de Puerto Rico, una isla pequeña, Puerto Rico, la gente criolla, o sea, los españoles que nacieron en Puerto Rico, cuando España abandona Puerto Rico, la gente se refugia en el interior de la isla para evitar tener que pagar impuestos a la corona española. Porque como estaba tan despoblado, ningún funcionario público de España iba a meterse a esos montes allá arriba, como donde yo viví, a cobrar impuestos a gente pobre. Entonces la gente abandona la capital y se va al interior. Y ahí se quedan por 300 años en el interior de Puerto Rico, la gente de sangre española que abandonó la capital al principio de la colonia y se refugió en el centro. Esa gente criolla del centro de Puerto Rico, históricamente, que fueron los descendientes españoles que se refugiaron o que huyeron de la corona para no pagar impuestos y vivir en el monte, en la montaña, es lo que se llama un jíbaro. Entonces, un jíbaro, la palabra jíbaro es una persona campesina de monte, de pueblo pequeño, que vivían en el interior de la isla. Las personas que vivían en la costa de la isla, fuera de San Juan, porque en San Juan siempre estuvieron los españoles, los que vivían en la costa mayormente eran los esclavos africanos. ¿Por qué? Porque Puerto Rico es muy montañoso y los valles y llanos están en la costa.
Entonces, para cultivar, traían mano de obra africana y se cultivaba en la costa porque era donde estaban los llanos. La montaña era muy difícil de cultivar. Entonces, ¿quién está en la montaña? Los criollos, descendientes de españoles, blancos en el interior. ¿Quién está en la costa? Los africanos, descendientes de esclavos que los trajeron para cultivar los españoles en la costa. Entonces, ese es Puerto Rico, ¿no? Es como una Oreo, ¿verdad? Alrededor de afuera tiene la cultura africana y en el interior tiene la cultura criolla europea. Obviamente, en el siglo XX, cuando llegan los americanos, una de las primeras cosas que hicieron los americanos es comenzar a hacer carreteras hacia el interior porque no había carreteras en Puerto Rico. Era un país muy abandonado, muy pobre. Los americanos comienzan el proceso de hacer carreteras y con las carreteras comienza el movimiento de gente del interior a la costa, porque en la costa es que vienen las compañías americanas de azúcar, se van a la costa, entonces la gente comienza a bajar a la costa a trabajar y comienza a mezclarse los grupos. Entonces Puerto Rico hoy en día es una sociedad muy mezclada entre africanos y criollos. Históricamente era muy segregada, costa y centro. Hoy en día no es así. Hoy en día está muy mezclada, pero lo importante de todo esto es que los dos grupos pobres de Puerto Rico, las personas pobres que son las que emigran a Estados Unidos buscando mejor vida, ¿verdad? Son la gente pobre, es los criollos del centro que se fueron a trabajar a la costa y perdieron sus tierras y luego emigraron a Estados Unidos, o las personas de sangre, de descendencia africana que vivían en la costa y obviamente eran pobres porque son descendientes de esclavos. Entonces son los dos grupos que van a Estados Unidos. Entre los temas que tenemos, temas que toca la persona que va a Estados Unidos, lo primero que uno tiene que darse cuenta es que para el puertorriqueño, venirse a vivir a Estados Unidos no es cambiar de ciudad, no es buscar un lugar mejor para trabajar. Para el puertorriqueño, psicológicamente, venir a Estados Unidos a lo que fuera, a estudiar, a trabajar con la familia, es emigrar. Entonces, la cultura es tan diferente y si algún día tienen la oportunidad de ir a Puerto Rico, verán que es una cultura muy de Latinoamérica, no americanizada. Tiene elementos americanizados, obviamente, pero es una cultura muy latinoamericana. Entonces, para un puertorriqueño con esa cultura latinoamericana, con esos valores de religión, de forma de ser, de humor, de comida, de color, viajar a Estados Unidos para nosotros es emigrar, es traicionar a nuestra patria e irnos a otro lugar. Entonces, todo lo que funciona para los mexicoamericanos y los mexicanos que emigran, centroamericanos que emigran a Estados Unidos, funcionará para los puertorriqueños porque es la misma dinámica para nosotros psicológicamente. Entonces, cuando uno lee lo que esa gente escribe en Estados Unidos, lo que los puertorriqueños de Estados Unidos escriben, ¿qué ve? Ven una literatura que habla de las condiciones de pobreza en Estados Unidos, porque llegan a los barrios marginados de Estados Unidos. Hablan de problemas de adaptación, por ejemplo, en encontrar un empleo, pero no hablan inglés. Entonces no encuentran un buen empleo. Problemas de idioma, de vivienda, porque siempre están en los barrios más pobres, en condiciones precarias. Hablan también de la pérdida de los valores que tenían en la isla, por ejemplo, el catolicismo enfrentado al protestantismo, cambios en la forma de vestir, el materialismo americano, lo que se espera que una mujer sea y se comporte y se vista en Estados Unidos y lo que era en Puerto Rico, el problema de la mujer que trabaja, por ejemplo, también, que no existía en Puerto Rico, el deterioro del idioma español, ¿no? El cambio en el idioma y cómo se va deteriorando el español que traían ellos. Doctor de Jesús, tenía Sí. una pregunta. ¿En Puerto Rico el aprender el inglés es opcional? No es opcional. O sea, Estados Unidos cuando tomó posesión de Puerto Rico, lo primero que hizo, pensando, ¿no? Puerto Rico, los americanos son súper inteligentes para lo que hacen, ¿verdad? Cuando llegó los americanos primero a Puerto Rico, ellos hicieron un sondeo de la población y notaron que la mayoría de la población era analfabeta y pobre, ¿no? Puertorriqueños que son pobres y analfabetas, sin educación.
En aquella época los americanos decidieron, si tenemos una isla llena de salvajes, porque no están educados, no saben leer ni escribir en español, eh, si obligamos a esta población a estudiar y aprender inglés, en una generación vamos a cambiar a los puertorriqueños de hablar español a hablar inglés, porque antes ni escribían ni hablaban, no escribían ni leían en español siquiera. Así que en una generación que los eduquemos, porque no tenían escuela los puertorriqueños en aquella época, entonces los americanos establecen escuelas en todo Puerto Rico y obligan al puertorriqueño a que la educación sea solamente en inglés. Estamos hablando de los años 1910-1920, donde la educación era obligatoria y la idea era que esos niñitos iban a crecer a ser americanos porque iban a aprender historia americana, el idioma inglés, y van a poder a leer y escribir en inglés porque sus padres ni leían ni escribían en ningún idioma. Fracaso. No, hay mucha protesta en Puerto Rico, se revela la gente en contra de este sistema porque el puertorriqueño se siente latinoamericano. Y entonces Estados Unidos se retracta y permite la educación en español, la educación incluso de historia española en Puerto Rico, porque es la única historia que conocemos nosotros, pero hace obligatoria la enseñanza del inglés desde el primer grado hasta 2 años de universidad. Entonces en Puerto Rico el inglés comienza en primer año, 12 años corridos, ¿verdad? De 1 a 12, como una materia cualquiera. Como estudiamos historia o ciencias, hay una materia que siempre es inglés obligatorio. Desde el primer grado hasta grado 12, y si vas a la universidad, es obligatorio 2 años más de inglés. Entonces, eso sí es obligatorio. Entonces, no se dan las clases en inglés, pero se da el inglés como materia desde el primer grado. Entonces, el puertorriqueño siempre tiene una noción del inglés, aunque llegue a Estados Unidos, si es educado, si fue a la escuela, ¿verdad? En los años 40 y 50, 60, que estamos hablando sobre este fenómeno de la migración, todavía hay mucha gente de campo que no era educada, que no enviaba a sus hijos a estudiar, ¿verdad? Como pasa en nuestros países. Entonces, llegamos a Estados Unidos sin haber tenido una educación formal del inglés. No conocían el idioma para nada. Hoy en día es muy diferente, ¿verdad? Y hoy en día es muy diferente en todos nuestros países, porque la juventud de todos nuestros países reconoce un poquito de inglés ya, por las películas, los videos, los programas, el internet. Es una cosa increíble que uno viaja ahora por América Latina y la juventud reconoce el inglés. En aquella época no. Si no ibas a la escuela, no ibas a reconocer el inglés y mucha gente todavía no iba a la escuela. ¿Eso te ayuda, Luis? Sí, porque recuerdo cuando fui a Puerto Rico, sí vi que todos como los signs estaban en español, todo estaba casi en español, ¿no? Sí, sí, sí. En Puerto Rico es una cosa curiosa, porque hablamos español, usamos el sistema métrico en lugar del sistema inglés, entonces la distancia está en kilómetros, y tú crees que vas bien lejos y llegas 2 minutos. A mí pasa siempre que llego se me olvida. Dice 15 kilómetros, yo pensando que es lejísimo, y en 2 minutos llego. Dice, ¿qué pasó? Ay, 2 kilómetros. Noté que el stop sign en Puerto Rico dice para y el Pare, dice sí. alto. Sí, dice pare, el stop sign. O sea, que te detenga, ¿verdad? Y cambia, muchas cosas cambian. Por ejemplo, ¿cómo le dicen ustedes en sus países a esto que ponen en la carretera para que uno reduzca la velocidad? Un tope. ¿Un tope? Un tope, sí. ¿Qué más? Nosotros le decimos túmulo. ¿Con T? ¿Túmulo? Sí. Túmulo, tope, túmulo, ¿qué más? En Colombia me parece que le dicen soldados caídos, algo así. Soldados caídos, ahí vamos llegando. En Puerto Rico le decimos muertos. Cuidado, hay muertos, ¿sí? Y cuidado, hay muertos, que los muertos están en la carretera allí tirados. Entonces, los temas que hablamos cuando vimos a Estados Unidos, aparte de lo que mencioné, también es el mundo tropical. Todos los puertorriqueños extrañan el trópico que dejaron atrás. Extrañan la isla físicamente. Para mí fue de las cosas más difíciles de adaptarme a Estados Unidos, era no tener montañas. Yo crecí en la montaña, en el monte, en la selva. Y yo no me angustiaban. No, sí. Me tomó como 2 años acostumbrarme a no ver montañas. Y la primera vez que vi montañas para el oeste de Texas,
Yo estaba pero tan contento de montañas. Sí. Hay montañas, porque extrañaba las montañas. Entonces ustedes van a ver que mucha literatura puertorriqueña menciona el trópico, la finquita, lo verde, lo que sembrábamos, lo que no se puede cultivar acá porque es frío. Eso es parte de la nostalgia del puertorriqueño. ¿Cómo se llama el bosque del yunque, verdad? Yunque. Ajá. Yo crecí en el yunque del sur de Puerto Rico, como quien dice. Es una cosa así, pero está poblado. A diferencia del yunque, que es un parque nacional, es una selvita. Yo crecí en uno, algo muy parecido, solamente que hay carretera y casas, más o menos. Y con el tiempo, obviamente, los puertorriqueños que viajaron a Estados Unidos se quedaron, ¿verdad? Y formaron ya comunidades netamente americanizadas, que le llaman New Yorkers. Los New Yorkers son puertorriqueños o Puerto Ricans de Nueva York. New Yorkers. Son los puertorriqueños de Nueva York que llevan generaciones ya en Nueva York, que no han vivido en Puerto Rico, que no van a vivir en Puerto Rico, que nunca van a regresar porque son de Nueva York, pero con esa sangre y esa herencia un poquito puertorriqueña. Entonces tenemos los jíbaros y la cultura negra en Puerto Rico, ambos emigran como gente pobre a Estados Unidos. De la cultura negra le digo lo siguiente: hubo mucha tensión en esta mezcla de culturas cuando comienzan a hacer carretera y comenzamos a mezclar los dos grupos. De los años 40 y 50 todavía hay mucha tensión racial en Puerto Rico. Hoy en día ya no se da casi. Eso tiene que ver mucho con la campaña pública que hubo en Puerto Rico en los años 70 de concientización de la sangre africana y europea en cada uno de nosotros, al punto que ya hoy todo el día sabemos que tenemos sangre africana, nos hacemos el DNA, sangre africana, no importa cómo se vea uno por fuera, tenemos sangre africana. Pero en aquella época hacía un poco tensión, y de esa tensión se crean poesía y canción negroide, que es con ritmos africanos sobre temas raciales. Les voy a poner una a ver si la pueden seguir. ¿Qué ven ustedes? Un video. ¿Y qué figura ven en el video? Un señor. ¿Cómo está el señor? Descríbanlo. A ver, atrévanse. Es como trigueño. Trigueño, muy bien. ¿Qué más? ¿Y al fondo? El monte. El monte, perfecto. La selva, el trópico. Cada país tiene su forma de tratar lo que es las tensiones raciales, ¿verdad? Todo este cambio de racial. En Puerto Rico, no sé si en sus países, me comentan, en todas las escuelas hay un chino. Y es la persona que más se ve achinadita, le decimos el chino. Todas las escuelas en Puerto Rico tenían un chino, y ese se quedó el chino toda su vida. No sé si en sus países tienen chinos en su escuela. En Puerto Rico piensa había un chino. No tiene sangre asiática para nada. Es simplemente el muchachito que en apariencia tiene rasgos medio asiáticos. Ese es el chinito. Tenemos gente con diferentes tonos de color, ¿verdad? El tono promedio puertorriqueño le llamamos trigueño. Entonces, el tono promedio trigueño de puertorriqueño es un tono trigueño. Puede ser una persona negra. De cariño decimos negro y negra a las personas sin ningún problema. Es parte de cómo somos. Negro, negra o negrito, negrita. Es parte de cómo nos comunicamos con cariño hacia otras personas en nuestro entorno, nuestras parejas también. Negrito, negrita es muy común. No sé si en sus países se maneja así la idea de las razas. En Puerto Rico se hace así. Entonces, esto es una poesía de los años 50, donde la persona le está comentando a un amigo que lo critica por ser negro a él, ¿no? Lo menosprecia por ser negro. Y la persona le contesta a esa persona que lo menosprecia por ser negro, le dice, mi abuela se sienta en la sala y tu abuela, ¿dónde está? Cuando la gente visita, ¿dónde está la abuela de esta persona que supuestamente es blanca y menosprecia a este poeta porque es negro? Entonces, ¿y tu abuela a dónde está? Contesta la pregunta, ¿dónde está la abuela de esa familia que supuestamente es blanca? A ver si lo siguen. Ayer me dijiste negro.
Hoy te voy a contestar. Mi mai se sienta en la sala. Pero ¿y tu abuela? ¿A dónde está? Yo tengo el pelo caído. El tuyo es nada más. Tu pai lo tiene bien lacio. Pero ¿y tu abuela? ¿Ah? ¿A dónde está? Tu color te salió blanco y las mejillas rosadas. Los labios tú los tienes finos. Pero ¿y tu abuela? ¿A dónde está? Nota cómo él sigue preguntándole cómo tú me describes a mí como persona negra y la respuesta es siempre, pero ¿y tu abuela? ¿A dónde está? ¿Por qué le pregunta tanto por la abuela? Dice que mi bemba es grande y mi pan. ¿Sabe lo que es bemba? Labios grandes. La bemba son los labios en Puerto Rico. Es palabra africana. Cosa colorada. Pero dime por la Virgen. ¿Y tu abuela? ¿A dónde está? Como tu nena es blanquita, la sacas mucho a pasear. Y yo con ganas de gritarte. ¿Y tu abuela? ¿A dónde está? A ti te gusta el control. A mí, un pan, ruca manigua. Tú te la tiras de blanco. Pero ¿y tu abuela? ¿A dónde está? Eres blanquito, enchapado, que entra en sociedad, teniendo que se conozca la mamá de tu mamá. A quien que no tiene dinga, tiene mandinga. Eso es un dicho muy puertorriqueño, el que no tiene dinga, tiene mandinga. O sea, el que no tiene una cosa, tiene la otra, pero dinga y mandinga son tribus africanas. Entonces, claro, si tú no tienes dinga porque no quieres ser africano, es porque tienes mandinga, que también es africano. Todos tenemos sangre africana. Por eso yo te pregunto, ¿y tu abuela? ¿A dónde está? Ayer me dijiste negro, queriéndome abochornar. Mi abuela sale a la sala y la tuya oculta está. La pobre se está muriendo. A veces está maltratada, que hasta tu perro le ladra si acaso a la sala va. Y yo bien que la conozco, se llama Ciñatata. Tú la escondes en la cocina, porque es prieta de verdad. Entonces ella respondió, ¿por qué la persona que se hacía blanquita nunca dejaba que vieran a su abuela? ¿Por qué era? Porque ella era morenita. Porque era prieta. Ajá, porque la abuela era prieta. Es lo que decimos los puertorriqueños. Tal vez tú no te veas prieto por fuera, pero en algún parte de tu herencia hay gente negra. Entonces, eso es un poco lo que le contesto. La gente, sea de sangre africana, sea de sangre criolla, los jíbaros, la montaña, la costa, emigran a Estados Unidos y tienen este choque cultural con lo que es Estados Unidos. Entre ellas está el arrepentimiento. Les voy a poner ahora una canción. Le pongo la letra para que la sigan. A ver. ¿Ven? Esta canción se llama Papi. ¿La ven la que dice Papi? Sí. Deja ver si al mismo tiempo escuchan esto. ¿Me escuchan? Pero no lo pueden ver, ¿verdad? En la carta que te escribo, papi, te voy a suplicar que me mandes a buscar a este país donde vivo. Me siento como cautivo aquí en los Nueva York.
Oye, cometiendo mil errores. Ahora, Juranito, ahora. Le hago un poquito para que vean al personaje. Vean el personaje que canta. Como costeño. Es el tipo que él hace el papel de jíbaro. Eso es lo que uno tiene en la mente de un jíbaro de los años 50, en Puerto Rico 40. Esa es la vestimenta más o menos. Una noche en Erisay. Si ustedes ven el sombrero que él tiene, el sombrero jíbaro, dice hígado aquí. Es el tipo, su nombre artístico es el hígado de ganso. Ese es su nombre artístico, el hígado de ganso. Y es una persona que es comediante, pero canta también. Entonces esto es como para algo, no es serio, es algo que da gracia, pero le pongo las letras para que la puedan seguir mejor. Una noche en Erisay, caminaba bien sereno y aparecieron dos morenos diciéndome, it's my life. Yo sin saber lo que hay, me puse a darle candela. Allí bailé una zarzuela de un tremendo puñetazo, rodé como un calabazo y hasta me acordé de abuela. Rodé como un calabazo y hasta me acordé de abuela. Entonces, si lo ven hasta ahora, él simplemente está quejando de lo difícil que es adaptarse a la vida de Estados Unidos, ¿verdad? Que no conoce el idioma, que hace frío, que intenta hablar con la gente y lo golpean porque dice disparates. Y él simplemente le está escribiendo al papá, pidiéndole al papá que lo mande a buscar, o sea, que le dé el dinero para regresarse a Puerto Rico. Es lo que está haciendo. Ahora para terminar, papi, me despido yo de ti. Si no me sacas de aquí, a loco voy a parar. Pues yo no sé caminar, pues yo no sé caminar, ni tampoco sé el idioma. Quiero volver a la loma, a mi barrio, a mi batey, donde no hay este Broadway, y cojo la vida en broma. Donde no hay este Broadway, y cojo la vida en broma. Es simplemente una queja clásica de un puertorriqueño en Estados Unidos, ¿no? La incomprensión, el idioma, la dificultad para encontrar trabajo y lo que extrae de Puerto Rico. El batey, que es la finca que uno deja, la loma, que es la montaña, ¿no?
Entonces es algo muy típico de lo que uno encuentra en la literatura puertorriqueña de Estados Unidos. La otra que tienen más arriba es parecida. A ver si Profe, pero esa canción prácticamente describe un poco de lo que pasamos los inmigrantes. Sí, es lo que decía al principio de esta sesión, que muchas personas piensan en Puerto Rico como un caso particular de migración, pero los puertorriqueños ven la migración a Estados Unidos de la forma en que muchos inmigrantes la ven. Para nosotros tan traumática como para ustedes. Lo único es la ventaja es de que no pasamos los problemas que tienen ustedes para cruzar, por ejemplo, o de términos de ciudadanía, ¿verdad? Entonces hay una gran ventaja de los puertorriqueños, pero psicológicamente más o menos igual. Yo me acordaba que recién llegada no sabía hablar inglés y la vecina de enfrente me hizo un montón de preguntas y yo, yes, y no sabía que me estaban preguntando. Y yo, yes, no, y yo, yes. Y luego hasta que mi hermana le decía, léeme estas cartas. Y me dijo una vez mi hermana, ¿sabes qué? Yo no te voy a traducir toda la vida. Y me dolió tanto que me metí a la escuela. Dije yo, no, yo tengo que aprender, yo tengo que leer, yo tengo esto. Pero cuando uno ya está fuera de su país es cuando valora su comida, sus playas, no está tan bonito como acá, pero como que sí hay lugares donde... Hay un calor particular de gente, un calor cultural, de amistad, de familia. El paisaje es bien diferente, como tú dices, tal vez no esté tan nítido como aquí, todo está así muy bonito, muy en su puesto, y uno se da cuenta cuando regresa, ¿verdad? Y ¿sabes por qué aquí hay basura? Esto es un hotel de lujo, se supone, pero mira la basura al frente, ¿no? Uno ve todo eso, y dice, pero ¿por qué es tan diferente? Pero se acostumbran 2 días y uno está en su vida, en su mundo. Ya, es completamente diferente porque yo a mis 10, 12 años yo me la pasaba jugando con la vecinita. Ahí nos reuníamos 4 niñas y jugábamos. Mis hijos se la pasan viendo tele. Y si no lo llevo a la casa de mi hermana, no tienen oportunidad. Bueno, acá donde yo vivo es bien despejado, no hay niños alrededor. Entonces no pueden jugar con otros niños. No, es totalmente muy diferente. Yo me crié, y le digo, que cuando yo me despedía de mis papás en la mañana, por ejemplo, si iba a dar una vuelta, mis papás no volvían a saber de mí hasta que yo pisaba la casa otra vez, porque no había forma de comunicarse. Entonces yo podía estar 1 día, 2 días, 3 días, mis papás literalmente no sabían dónde yo estaba hasta que yo pisara la casa otra vez. No pueden ni siquiera preguntar qué estás haciendo, estás bien, cuídate, nada de eso. Siempre tienen que confiar en que si yo salía, hasta que yo regresaba, y lo mismo cuando salía a la universidad, por 2 o 3 semanas no iban a saber de mí literalmente hasta que yo pisara la casa otra vez. Entonces digo, es una gran libertad, una gran responsabilidad, porque literalmente puedes hacer lo que te da la gana, porque tus padres no pueden estar como ahora con los hijos. Así le digo yo a la niña, a los 12 años yo ya andaba en el mercado, agarraba bus, me iba a la escuela sola, agarraba bus también, caminaba como unos 20 minutos de ida y de venida para ir a la escuela, al mercado, iba a hacer todas las compras de la abuela, que pollo, que azúcar, todo, venía bien cargada y me dice, mami, ¿por qué tú no me dejas? Y yo, no, es diferente. No, sí, es diferente, porque uno no, o al río, me decían, vete con tus hermanos al río. Todos éramos niños, horas y horas y horas por allá lejos, a saber si nos ahogábamos, qué pasaba. Mis papás no sabían hasta que regresáramos, pero nos fuimos al río y estuvimos horas en el río. Muy esta que tiene un jíbaro en Nueva York, obviamente ya saben lo que es un jíbaro, un campesino de montaña, criollo, que se va a vivir a Nueva York por la pobreza, a intentar a cambiar de vida en Nueva York, y se encuentra con los problemas de inmigración que ustedes ya conocen. Dice, me refiero a los hispanos que llegan a Nueva York, que al tirarse del avión se le olvida el castellano. Siempre tenemos un familiar así, ¿verdad? Ayer me encontré a Mariano, un jíbaro de Hawái. Cuando dice Hawái, si ustedes ven entre los puertorriqueños, existe un código de identificación. Y el código es poder decir que son de un pueblo en específico de Puerto Rico. Puerto Rico tiene 78 pueblos, municipios. Y los puertorriqueños, y me ha pasado aquí, me ha pasado en Francia, me ha pasado en España, si me encuentro un puertorriqueño en cualquier parte del mundo, lo primero que me dicen, ¿eres puertorriqueño? Por el acento, ¿verdad? Sí.
La segunda pregunta es obligatoria, todos los puertorriqueños la hacen. ¿De dónde eres? Y de dónde eres, la respuesta es siempre un pueblo. No pueden mezclar un pueblo que suena a un pueblo real en Puerto Rico, ya saben que no es puertorriqueño. Entonces, me pasó a mí en España, en Francia, un muchachito en un tren en España, yo le escucho el acento, él escucha el mío, de repente miro y está al lado mío y me dice, ¿y tú de dónde eres? Y digo, soy de Puerto Rico. Me dice, yo también. Y dice, ¿de dónde eres? Y yo tengo que decirle inmediatamente que soy de Yabucoa, que es el pueblo mío. Una vez que escuchen Yabucoa, automáticamente paso a ser puertorriqueño de verdad. Y por eso en mucha literatura puertorriqueña hay mención de estos municipios. Es una forma de identificarlo. En este caso es Hagüey, que es un municipio que se llama Hagüey. Ayer me encontré a Mariano, un jíbaro de Hagüey, que al montarse en el subway le pregunté cómo estaba y lo que me contestaba era, I don't know what you say. Y como yo lo conocía desde que estaba en Jayuya, con el municipio, seguía haciéndole preguntas a ver lo que me decía. Aún por eso no quería declararse que era hispano. Le pregunté por su hermano y me dijo, I love my father, my mother, igual que un americano. Ajá. Y ya por última vez hasta miraba la cara para que no le trataran nada acerca de este mundo. Se lo ponga. Está bajito. Está bajito. Simplemente, ¿Qué? ¿No quiere decir? Está bajito, que lo ponga. Es simplemente hablar de lo que es la persona que llaman el jíbaro vendido, ¿no? La persona que se vende, que se americaniza y que ya no reconoce que tuvo una herencia de otro país. Es otro tipo de migrante, ¿verdad? El que se hace tan al americano que ya no reconoce, y lo tenemos todos también, tenemos algún pariente que es así, que ya no reconoce la cultura, la herencia, la rechaza, no quiere saber y se adapta a la vida americana, aunque uno conoce de conciencia de que es de ese país o que tiene herencia de ese país. También ocurre. Otra queja del puertorriqueño que es negar la identidad puertorriqueña porque vivimos en Estados Unidos, ¿no? Un poquito así. ¿Alguna pregunta sobre esto? Ya van conociendo. Deje que lleguemos a Bad Bunny. Esto es lo más sencillito. Cuando lleguemos a Bad Bunny se nos complica la cosa. Lo que hacemos es que el siguiente jueves vamos a leer en grupo una obra de teatro muy clásica puertorriqueña de una familia que emigra a Nueva York. ¿Cómo le va? Termina, ¿qué balance hace? Tienen en Nueva York una obra de teatro muy famosa de la literatura puertorriqueña de Estados Unidos. ¿Más preguntas? ¿Alguna duda? No, entonces nos vemos el jueves. Gracias. Gracias. Bye. Adiós.